Gracias por brindarnos tu tiempo, danos un me gusta y suscríbete. Los 7 sellos del Apocalipsis, explicación. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El Apocalipsis es un escrito que presenta el fin último de los seres humanos, que es la salvación y la adoración a Dios. De cierta forma también nos muestra lo que ocurrirá con nuestro planeta, y con las fuerzas celestiales en conflicto. Está escrito en forma de epístola, y fue dirigida a las 7 iglesias. Desde antes de su aceptación como libro canónico, ya había desatado controversia y variadas interpretaciones de cómo sus visiones debían ser desentrañadas, todas muy distintas unas de otras, e incluso difieren en lo que Juan realmente vio, en sus visiones, o a qué periodos de la historia se refiere. Están los preteristas, que piensan que los sucesos narrados en Apocalipsis ya sucedieron en el inicio del cristianismo. Tenemos a los futuristas, para los cuales los 7 sellos aún no se cumplen y comenzarán a cumplirse cuando suceda el rapto o arrebatamiento de la Iglesia, y los dispensacionalistas, aquellos que creen que la nación de Israel y la Iglesia no son un único pueblo, y que además cuentan con profecías distintas, promesas y destinos diferentes, como veremos más adelante. Esto colisiona con la idea de algunas confesiones cristianas, que piensan que el Apocalipsis está relacionado con el pueblo judío. Los 7 sellos del Apocalipsis son parte de la Gran Tribulación. Algunas interpretaciones indican que ésta se desata para que el pueblo judío reconozca su error y acepte a Jesús como el Mesías. Esta conversión produciría el avivamiento de la fe, una predicación mundial de la palabra como nunca ha existido en la historia de la Iglesia, y como dijimos anteriormente, para otros, estos sucesos ya sucedieron. Y están aquellos que piensan que la profecía secuencial de los sellos se encuentra en desarrollo. Para los dispensacionalistas, el arrepentimiento del pueblo judío corre por un camino distinto al de la Iglesia. Por tanto, los sucesos narrados en Apocalipsis no están necesariamente ligados a lo que suceda con el pueblo de Israel. Sellar un documento, en la época en que se escribió el Apocalipsis, no es como la imagen que viene a nuestra mente, en la que hay un sello rojo de lacre, el cual es estampado sobre la carta, con un anillo o un sello, ya que este sistema solo se comenzó a usar en la Edad Media. El sello en la época del Imperio Romano, y en la época en que se escribió el Apocalipsis, era muchas veces un trozo de cordel con unas trazas de tinta, amarrado alrededor del pergamino. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, que nos dice que el león de Judá ha vencido, y que podrá desatar los 7 sellos. Etimológicamente, desde la palabra desatar, nace la idea de desatar acontecimientos, como si estos estuvieran amarrados por un sello. En los inicios del cristianismo, la tasa de alfabetización en el mundo romano era de alrededor del 30% en los hombres adultos, una tasa elevadísima en comparación con Oriente, en la cual la alfabetización solo llegaba al 1%. Juan sabía que no todos podían leer, y es por esto que en el inicio son bienaventurados, no solamente los que leen este libro, sino también aquellos que lo oyen. Es en este contexto que los versículos de los 7 sellos del Apocalipsis cobran sentido para las personas coetáneas a Juan, ya que muchos entendían claramente a qué se refería cuando habla de desatar los sellos, o al menos las personas sabían que las cartas se sellaban, en especial aquellas que venían de dignatarios y gobernantes. Muy distinto hubiera sido que este mismo pasaje hubiera estado dirigido a las personas de Oriente, donde solo el 1% sabría de qué estaba hablando Juan. A pesar de que toda profecía habla en lenguaje simbólico, el desatar el sello da claramente a entender que la profecía se inicia con este acto. Debemos tener en consideración
que el libro de Apocalipsis está escrito en secuencias de repeticiones cíclicas y no en orden cronológico. Los 7 sellos, las 7 trompetas, están relatando el mismo periodo de tiempo, y en cada uno de estos relatos, se agrega una mayor cantidad de información que complementa al ciclo anterior. Análisis. Apocalipsis capítulo 5, versículos 2 al 5 nos dice: Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Como dijimos anteriormente, los sellos, las trompetas, y las copas son sucesos temporales que están conectados entre sí, es decir, el 7º sello es previo a la primera trompeta, y la 7ª trompeta es previa a la primera copa. Primer sello. Los 4 jinetes del Apocalipsis son los 4 primeros sellos. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 2, leemos: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Con la apertura del primer sello, se introduce el anticristo, montado portando arco y corona, listo para vencer, y Jesucristo es quien rompe el primer sello. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16, tiene relación, y aclara quién es el jinete de este caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este jinete, que pareciera tener todas las cualidades de Jesucristo, no lo es, en realidad es el anticristo. Esto se desprende de Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, ya que quien abre el primer sello es el Cordero, por tanto, no puede ser él quien cabalgue este corcel. Con relación a los 4 seres vivientes, estos los podemos asociar con los 4 serafines, que ve Isaías en el capítulo 6, versículo 1, de su visión del trono de Dios. También los podemos asociar a los querubines vistos por Ezequiel. De hecho, en este caso, 3 de las caras de los seres vivientes de la visión de Juan coinciden con los querubines del libro de Ezequiel. En el capítulo 1, versículo 10, vemos que tenían la cara de hombre, águila y león. Sin embargo, es muy probable que estos seres angélicos, mencionados en Apocalipsis, sean de una categoría distinta a las que menciona la Biblia en sus libros del Antiguo Testamento. Los sabios judíos dicen que lo que ve Ezequiel en las 4 criaturas hacen referencias a los 4 estandartes principales de Israel. Cuando aún eran tribus, Judá llevaba en su estandarte el símbolo del león, Efraín llevaba el símbolo de un buey, Rubén llevaba la representación de un hombre, y Dan llevaba un águila en vuelo. Para Jerónimo de Belén, el ser viviente, con cara de hombre, se refiere a Mateo, el león a Marcos,
el buey a Lucas y el águila a Juan. Esta es una interpretación muy aceptada dentro de distintas confesiones cristianas. Segundo sello. Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder, de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí vemos que este nuevo corcel, está montado por un ser que causará guerras, y una gran desolación. Este pasaje tiene relación, con Mateo capítulo 24, versículos 6 al 9, en la cual el Señor Jesús, nos dice que sucesos, precederán su segunda venida. Y oiréis de guerras, y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará, nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre. Estos dos primeros sellos, tienen una especial relación con el pueblo de Israel, ya que el anticristo, les ofrecerá paz a las naciones, entre las que se encuentra Israel. Sabemos que varios países musulmanes, tienen en Israel uno de sus más grandes enemigos, como son Palestina e Irán, entre otros, pero el anticristo le ofrecerá paz a Israel, y esta paz se relaciona con lo que ellos esperan, de las cosas que su Mesías, debería hacer por su pueblo. Las cualidades que debería tener el Mesías, que el pueblo judío espera. 1. Traerles un reino en la tierra en su territorio. 2. Una paz estable, no tan solo para ellos, sino que para todo el mundo. 3. Protección para Israel. 4. Libre ejercicio de su religión, en todo el mundo. 5. Y tal vez su característica más importante, que sea un caudillo militar y un líder político. Como vemos, todo esto puede ser dado a Israel, por el anticristo, y si nos detenemos en el color del caballo, bermejo o pelirrojo, este color representa toda la sangre que correrá. Vemos que esta prueba, será fuerte para toda la humanidad, en especial para los cristianos, y que todos estarán deseosos de encontrar paz, incluso el pueblo de Israel, que no pensará mucho de quién viene esta paz, y cuál es el costo a pagar por ella. Los cristianos, debemos tener presente que las Escrituras nos instan a mantener la templanza, y que toda esta información, es para que no seamos engañados. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 4, leemos: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tercer sello. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba, tenía una balanza en la mano. Y oí una voz, de en medio de los 4 seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. La rotura del tercer sello, trae como consecuencia el hambre. Para la época en que se escribió este libro, el sueldo diario de una persona, era aproximadamente de 1 denario, y con esto alcanzaba a comprar 16 libras de trigo. Pues bien, vemos como el valor del trigo se ha disparado, y con el sueldo de un día, solo se alcanza a comprar 2 libras de trigo. En lo referente al aceite y al vino,
si bien en esa época, eran productos de un valor muy superior al trigo, eran de consumo normal. En esta nueva etapa de la tribulación, estos serán de acceso imposible para la mayoría de las personas. Lo que nos quiere decir esta parte del versículo es que muchas de las cosas que hoy consumimos, que tienen un valor elevado, pero que con esfuerzo las podemos comprar, para esta nueva era, dichas cosas ya no estarán al alcance de las personas. A diferencia de los otros jinetes, este tiene rostro de hombre. Esto lo vemos en el capítulo 4, versículo 7. El caballo de color negro nos está hablando de luto. La balanza en la mano nos da la idea de que es para pesar el trigo y los alimentos, pero también nos está hablando de la ley, es decir, la ley de Dios, para ver hacia qué lado de la balanza se inclinaban los actos de las personas. En Mateo capítulo 24, versículo 7, vemos también una descripción de los sucesos asociados a este jinete. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. La tribulación atacará al ser humano en los puntos más sensibles, entre ellos el hambre. En Sofonías capítulo 1, versículo 18, leemos: Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. A través de la historia siempre hemos visto que las personas ricas libran de este tipo de situaciones, que siempre han podido comprar comida y obtener lo que quieren, pero Ezequiel en el capítulo 7, versículo 19 nos muestra que esta vez no será así. Arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová, no saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Cuarto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba, tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. La representación de este cuadro es bastante espeluznante. Vemos que quien monta este caballo amarillo es la muerte con cara de águila, y tiene la potestad para matar a la cuarta parte de la población que va quedando, después de la mortandad que traen los anteriores jinetes. Cuando esto suceda, no habrá posibilidad de enterrar a todos los que mueran. La humanidad no está preparada ahora para una catástrofe de esta envergadura, y menos lo estará después de que hayan pasado los jinetes anteriores. Más aún, que este jinete sigue portando la espada, lo cual nos da a entender que las guerras continúan. Hoy vemos que una guerra en cualquier parte del mundo afecta a la totalidad de la población en este mundo globalizado. En este nuevo mundo asolado por los jinetes, la guerra, el hambre y las plagas serán cosas normales, pero a esto le debemos agregar las fieras. En estos últimos años, hemos visto que el ser humano puede ser atacado por otro tipo de fieras, fieras que ni siquiera somos capaces de ver, pero que pueden causar una mortandad increíble, en especial en aquellos países más pobres, que no pueden costear las vacunas. Sin embargo, para esta época, gran parte de la infraestructura de investigación estará destruida por las continuas guerras, pero seguirán almacenadas todas las armas bacteriológicas que han sido acopiadas por décadas, las cuales, muchas de ellas, pueden destruir a la humanidad por completo, en no más de una semana. Es de resaltar que aquí el término griego, traducido como mortandad, también puede traducirse como muerte por pestilencia. Esto nos recuerda a la peste negra, que mató a 200 millones de personas, la cual fue nombrada como la pestilencia, y como hemos visto,
Tenemos mucha pestilencia almacenada, tanta como para matar varias veces a toda la humanidad. Además, las fieras que aún sobrevivan, atacarán al ser humano. Ezequiel capítulo 14, versículos 21 al 22 nos dice: Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras, y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera, he aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Este pasaje de Apocalipsis nos habla de la muerte y el Hades. Sin embargo, en este mismo libro nos hace una referencia importante para los creyentes. Nos dice en el capítulo 1 versículo 18, que es nuestro Señor Jesucristo, es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Por tanto, los verdaderos seguidores de Jesús saben que la muerte y el Hades no prevalecerán sobre ellos, aunque sean tocados por alguno de los 4 instrumentos, con lo que se causará la tribulación, espada, mortandad, hambre, y fieras, al final serán salvos. Quinto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios, y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo, que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. A diferencia de los otros sellos, en que los sucesos se producen en la tierra, en este sello, se habla de sucesos, que están aconteciendo en el cielo, los que claman por justicia, aquellos que murieron por persecución, en manos de las naciones por su fe en Cristo, están en el cielo, se les dan ropas blancas, que muestran su pureza y se les pide que descansen un poco más, porque inclusive en este periodo de tiempo, donde todo lo que la humanidad conoce como sociedad, se desmorona, aún así, habrá algunos, que seguirán martirizando cristianos, ya que a los que claman justicia, se les dice que aún faltan hermanos, que deben ser muertos como ellos. Aquí la palabra que se traduce, como, habían sido muertos, es espagmenón, que puede ser traducida como, degollar, mutilar, inmolar, lo que da cuenta, que los que claman por justicia, son mártires que han muerto, a manos de las naciones durante la tribulación. Para este tiempo, los verdaderos cristianos, no tendrán muchas opciones, tendrán que estar dispuestos a morir por el Evangelio, y la fe en Cristo, deberán luchar contra las nuevas leyes, que tratarán de implantar algún tipo de control a todo el quehacer social, para lo cual será obligatorio inocularse un chip en la piel, o algún otro dispositivo, que permitirá el control de todo lo que hacemos, y que será la única forma de comprar, recibir un sueldo etc., cualquiera que no lo tenga, y que no haya recibido la marca de la bestia, será un marginado, un paria. Pero aquí no acaba todo, habrá cristianos que asesinarán cristianos, pensando que están haciendo la obra de Dios. El control mental, que ya lo estamos viviendo, será llevado a extremos, en las cuales el lavado cerebral hará creer a las personas que lo malo es bueno, y que lo bueno es malo. Sexto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció,
como un pergamino que se enrolla, y todo monte, y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes, y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro, de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La apertura del sexto sello, no solo afecta a la humanidad, y a nuestro planeta, sino que también produce sucesos, que afectan al universo, al menos al universo circundante a la Tierra. El sol se pondrá negro, y la luna como sangre. Para algunos, lo que Juan está narrando aquí, son eclipses, y otros efectos meteorológicos, pero ¿qué hay de las estrellas que cayeron del cielo? ¿Una lluvia de meteoritos? Por otra parte, un eclipse no produce que el cielo se desvanezca, y menos aún, un cataclismo que remueva las islas y continentes, pero esto sí podría suceder, si algo alterara el normal ciclo del Sol. Una pequeña variación en la órbita del Sol traería como resultado efectos catastróficos, como los que narra este pasaje. Por tanto, es difícil creer que lo aquí narrado son eclipses y efectos meteorológicos. Joel nos dice, en el capítulo 2 versículos 30 al 31, y daré prodigios en el cielo, y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Lucas es aún más claro en mostrar que estos no son efectos ópticos, vistos desde la tierra, son efectos cósmicos, que sí afectarán la tierra. Sabemos que la luna produce las mareas en nuestros océanos, y aquí Lucas es muy claro, al indicar que las potencias del cielo serán removidas. En lenguaje moderno, sería que efectos astronómicos serios serán producidos, tal vez la luna saliendo de su órbita, o una mancha solar, como las que ya se han visto en el Sol, pero esta vez de mucho mayor tamaño, que colocara al Sol negro como tela de silicio. En Apocalipsis, capítulo 21, versículos 25 al 26 leemos: Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Si las potencias del cielo son conmovidas, esto afectará por lo menos a todo nuestro sistema solar. Existe un fino equilibrio en nuestro sistema planetario, bastaría con que tan solo nuestro satélite natural tuviera una pequeña desviación de su órbita, para que este suceso afectara no solo a nuestro planeta, sino que a todo el sistema solar. Sería como en las fichas de dominó: primero sería la Luna, la que afectaría a la Tierra afectaría a Marte y a Venus, y así seguiría, hasta afectar a todo nuestro sistema planetario. Algunos escritores cristianos intentan poetizar lo narrado en los 7 sellos, hablan de una ira de amor por parte de Dios, debido a que en su concepción de Dios, no les es posible imaginar que un Dios de amor pueda causar tales catástrofes y castigos semejantes a la humanidad, aunque claramente esta humanidad sea pecadora y merezca algún tipo de castigo. La verdad es que para los seres humanos es imposible entender la mente de Dios, y debemos comprender que estos son sucesos que Juan narra tal como los vio y que para él no tenían nada de poético. Para ahondar mayormente en este tema, vea las reflexiones. ¿Qué es Dios? ¿Por qué Dios permite el mal? Séptimo sello. Apocalipsis, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Cuando abrió el séptimo sello,
se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles, que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces, y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro, que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel, subió a la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. El que se haya hecho un silencio, en el cielo por media hora, nos transmite la idea de expectación, no solo por parte de los que se encontraban presentes, en el recinto en donde se abren los sellos en presencia de Dios, sino que de todas las huestes celestiales. Esta expectativa se debe a que Dios seguirá incrementando su castigo, lo cual asombra, y trae el silencio propio del recogimiento. Debe recordarse que en el cielo, los ángeles siempre están cantando alabanzas a Dios. Sin embargo, la apertura del 7º sello produce un silencio de preocupación y contemplación, por lo que aún le espera a la raza humana. Este 7º sello nos muestra que el destino de todos los humanos ya se encuentra definido. Es innegable que sucesos únicos en la historia del planeta se están produciendo. El cambio climático sea tal vez el más mediatizado, pero hay muchos otros que no acaparan el interés de los medios de comunicación, y otros definitivamente silenciados, como fue el caso del COVID-19, que durante la pandemia, las redes sociales censuraron cualquier publicación que hablara explícitamente al respecto. Algunas personalidades a nivel mundial, como es el caso de Bill Gates, ya están vaticinando la próxima pandemia. Si miramos el VIH, vemos como los animales nos atacaron como nunca lo habían hecho, ya que para muchos científicos el VIH fue transmitido por la mordedura de un mono a un ser humano. En algunos lugares del mundo, los terremotos se están convirtiendo en algo cada vez más frecuente, como es el caso de Chile y Japón. Si bien estos podrían tener una explicación científica, eso no quiere decir que no se estén produciendo. Los avances científicos, que deberían haber promovido una mejor calidad de vida para toda la raza humana, no han causado tal efecto. Al menos 800 millones de personas en el mundo se van a dormir con hambre, sin haber consumido la cantidad de nutrientes que permitan el buen funcionamiento de sus cuerpos. Estadísticas escalofriantes, y que debieran hacer pensar a cualquier persona independiente de su confesión religiosa, es la entregada por la UNICEF, la cual indicaba que para el año 2020, 2,8 millones de niños morirían por desnutrición. De hecho, en muchos lugares del mundo occidental, las mascotas están mejor alimentadas que un niño del norte de África. En algunas partes del mundo, la esclavitud y la trata de personas va en aumento, pero esta esclavitud llega incluso a los hogares. En algunos países musulmanes, las esposas más que esposas son esclavas. De hecho, hace un tiempo atrás, psicólogos musulmanes hablan por televisión de cuál era la forma correcta de golpear a una esposa y que por ningún motivo debía ser desfigurada, ya que habían hombres que quemaban con ácido a sus mujeres. El gran negocio del aborto es otro de los flagelos del mundo occidental, en la cual no se respeta la vida del ser que está por nacer. Leyes en muchas partes del mundo promueven el aborto, ya que es un negocio de miles de millones de dólares para empresas como Planned Parenthood. Por todo esto, y por todo lo que el ser humano aún está por hacer, llegará el tiempo del 7º sello. Algo de historia. La visión del Apocalipsis fue dada a Juan, en la isla de Patmos, donde se encontraba recluido por predicar el Evangelio, siendo ya un hombre anciano, por sobre los 90 años de edad, y como es de esperar tenía motivos para estar triste y desolado,
pero a pesar de toda su pesadumbre, aún le quedan energías para poner por escrito sus visiones. Juan fue encarcelado durante el reinado del emperador Domiciano, y a los cristianos de esa época les tocó lidiar con la adoración al emperador y la diosa Roma, a los cuales muchas veces se les erigía templos en conjunto para su adoración. Es así como en el 29 AC, Augusto concedió un permiso para la construcción de un templo en Éfeso, para la adoración común de la diosa Roma, y Julio César también consta un permiso en Pérgamo, para la construcción de un templo, para la adoración a Domiciano y de la diosa Roma. Cuando se instauró este tipo de adoración impuesta por el Imperio Romano, se trataba más de un tema político que de un acto religioso, ya que, en muchos lugares del imperio, la adoración al emperador convivía con la adoración a los dioses locales de los pueblos conquistados. Sin embargo, este tipo de medidas chocaba frontalmente con el pueblo judío y con los cristianos, que compartían un mismo origen teológico y con iguales enseñanzas en lo referente a que Dios debían adorar. Esto lo vemos claramente con la persecución que realizó Cayo Calígula en contra de los judíos por negarse estos últimos a adorarlo. Para esa época, los cristianos aún no eran una cantidad relevante dentro del imperio, por tanto Calígula no los persiguió. Los emperadores que siguieron a Calígula no le dieron demasiada importancia a la adoración de sí mismos hasta la llegada de Domiciano al trono del Imperio Romano. El historiador Suetonio registra una carta circular de Domiciano, dirigida a todos los procuradores del imperio, la cual se iniciaba de la siguiente forma: Nuestro Señor y nuestro Dios ordena que esto sea hecho. Y el que no acataba estas órdenes será asesinado, desterrado, y sus bienes confiscados, tal como nos lo muestra el historiador romano Dio, que nos dice: Y en el mismo año 95, Domiciano mató junto con muchos otros a Flavio Clemente el cónsul, aunque era su primo, y tenía como esposa a Flavia Domitila, que era también pariente del emperador. Ambos fueron acusados de ateísmo, acusación por la cual fueron condenados muchos otros que habían adoptado costumbres judías. Algunos de ellos fueron muertos, y el resto por lo menos fue despojado de sus propiedades. Domitila solo fue desterrada a Pandataria. Para muchos expertos, Flavio Clemente y su esposa eran cristianos, y debemos entender que para un historiador pagano, el cristianismo era parte del judaísmo, de ahí la referencia a que tenían costumbres judías, y en lo referente a que eran ateos, describe a todo aquel que no adoraba al emperador. Este no es el único texto que narra la persecución hacia los cristianos, la cual llegó hasta las familias cercanas a los emperadores. Hay documentos que relatan que parte de la familia del emperador Nerón se hizo cristiana, y que tuvieron que huir de Roma, y lo hicieron siguiendo a Pablo. Es muy probable que el no adorar al emperador haya sido la causa del encarcelamiento de Juan en Patmos. El cristianismo, si bien no se había reconocido como una religión oficial del imperio, estaba ya en la segunda generación de cristianos, y se expandía rápidamente dentro del imperio. Seguramente Juan era el último superviviente de aquellos que tuvieron relación directa con Jesús, y por tanto el último que podría recibir una revelación como el Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no fue aceptado por la Iglesia de Occidente hasta el siglo IV, una vez que se estableció la doctrina, después de las luchas internas entre arrianos y trinitarios. Sin embargo, en Oriente, este libro no fue aceptado hasta el siglo X. Para algunos estudiosos modernos, aún sigue estando en tela de juicio su doctrina. Para mayor información, suscríbase y descargue de forma gratuita, desde nuestro sitio web, el libro El Nuevo Testamento, Historicidad de los Evangelios. En el judaísmo, el número 7
transmite la idea de plenitud y perfección celestial. Esto lo vemos en el candelabro, menorá, de 7 brazos. La primera menorá o candelabro de 7 brazos judío, fue diseñada por Jehová. En Zacarías capítulo 4, versículo 1, habla del candelabro, y da la idea de que la menorá está relacionada con el Espíritu de Jehová. Todos hemos visto en las películas que, en la antigüedad, las cartas y comunicados eran cerradas con un sello, y solo el destinatario de esa carta podía romper el sello, pero, cuando eran comunicados oficiales de un gobierno, este sello debía romperse, en presencia de testigos y leer el comunicado, para que no hubiera posibilidad de adulteración del mensaje. La visión de Juan, al usar el número 7 para referirse a las iglesias, es indicar que está hablando de cosas plenas celestiales, y no terrenales, ya que cuando los judíos hablan de perfección terrenal, usan el número 10, y por otra parte está indicando el hecho de que son cosas oficiales, órdenes o dictámenes divinos, dirigidos a la iglesia espiritual, es decir, a todos los cristianos. El que los cristianos usaran el medio escrito, para transmitir sus mensajes a ciudades lejanas, fue la causa de que escribir cartas se masificara en el Imperio Romano. Las cartas de Pablo y otros escritores sirvieron de inspiración para que las personas comenzaran a enviar cartas a sus seres queridos, o informando de sucesos acaecidos en su ciudad. Con el paso del tiempo en el Imperio Bizantino, uno de los 3 cargos de mayor importancia era el del logotetes teoudromou, o lo que llamaríamos hoy, el jefe de correos. En la descripción, encontrarás un link a nuestro sitio web. Al suscribirte recibirás un PDF y un audio sobre el Nuevo Testamento, en el que encontrarás información interesante, como la diferencia histórica, sobre la fecha de nacimiento de Jesús, la diferencia entre los distintos códices que se usaron para la traducción canónica de la Biblia, quién escribió el primer documento teológico en latín, y mucho más.